sí se está haciendo campaña, sí hay austeridad, ustedes no han visto vallas todavía, ni propagandas en radio, televisión, las va a ver, pero la estrategia es que la poca plata que hay, usarla en los últimos días de campaña, que es cuando, según los estadígrafos, los expertos en marketing político, cambian su voto la mayoría de las personas, donde deciden su voto. Cuando comunidad e institucionalidad trabajan juntas, los territorios avanzan hacia el desarrollo y el compromiso del equipo hace posible que los proyectos sean realidades. Ex senador y exdirector del DPS, también miembro activo de la campaña de Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, gracias por estar con nosotros hoy aquí en De Frente. Buenos días. Muy buenos días, Paola, a ti y a los televidentes. Un gran abrazo. Gracias. Bueno, lo hemos contactado porque queremos hablar sobre una red flag que pues conocimos ayer, gigante, diría yo, y que tiene que ver con la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe esté detrás de la guerra comercial, la tensión comercial que hay en este momento entre Colombia y Ecuador. Yo sé que usted por ahí estuvo haciendo algunas publicaciones, vamos a hablar de eso y les vamos a mostrar algunos videos que tenemos aquí también en De Frente, pero por supuesto también quisimos conversar hoy con Gustavo Bolívar sobre la campaña, sobre cómo va Iván Cepeda, cuáles son las estrategias que tiene el Pacto Histórico para ganar en primera vuelta y sobre los resultados de las más recientes encuestas que las comentábamos aquí la semana pasada y que evidencian que pues Iván Cepeda, aunque sigue liderando, pues parece que no está activo todavía, no está en campaña, digamos, oficial para poder crecer más y lograr ese objetivo del que ustedes hablan y es ganar en primera vuelta. Pero si le parece, Gustavo, empecemos hablando de lo de Uribe, porque es que yo ayer me puse a revisar por qué el presidente Gustavo Petro pues dijo que Uribe es quien está detrás de esa tensión comercial. Y en efecto, lo que encontramos fue que el señor expresidente estuvo el pasado 22 de enero en la ciudad de Guayaquil, allí en Ecuador, dictando una conferencia. Justo por esos días, o más bien el presidente Daniel Noboa de Ecuador fue cuando impuso la medida arancelaria de 30% a Colombia. Gustavo, ¿qué podemos decir de eso? Ya les vamos a mostrar los videos y el material que hemos conseguido aquí en De Frente, pero ¿ustedes qué saben? El micrófono, por favor, porque lo cerró y no lo escuchamos. A ver. No. ¿Qué pasaría? No estamos escuchando a Gustavo Bolívar. A ver, otra vez, Gustavo Bolívar, ¿nos escuchas? ¿Lo que se congeló? Se congeló. Sí. Ay, sí. Bueno. Quedó impactado. Con lo de Ciro. Bueno, entonces vamos a ver entonces el material que hemos recopilado aquí en De Frente para entender un poco por qué es que ahorita están peleando otra vez el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Y es que, lo decíamos, en las últimas horas, en un Consejo de Ministros, se planteó la posibilidad de que él estuviera, el expresidente Álvaro Uribe, detrás de lo que está pasando con la guerra comercial entre Colombia y Ecuador. Y entonces el expresidente Uribe publicó el siguiente video. Veámoslo. Presidente Petro, usted miente. Dice que yo fui a hablar con el gobierno ecuatoriano. Le voy a proponer este reto. Si la mentira es suya, renuncia a la presidencia. Si la mentira es mía, renuncio a la política. En enero estuve en Ecuador en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. No tuve ninguna conversación con el gobierno ecuatoriano. La semana pasada estuve en un compromiso académico en Cuenca. No tuve ninguna conversación con el gobierno ecuatoriano. Deje de poner cortinas de humo. Usted es el responsable de lo que ha pasado, porque usted le entregó la frontera
al narcoterrorismo que impone la candidatura de Cepeda. Pongamos un jurado internacional que diga, si usted miente, renuncia a la presidencia. Si yo miento, renuncio a la política. Tremendo reto que plantea ahí el expresidente Álvaro Uribe. Y es como, si usted es el que está diciendo las mentiras, usted renuncia a la presidencia, pero si soy yo, pues yo renuncio a la política. Entonces, inmediatamente él publica este video, le contesta al presidente Gustavo Petro en este trino que vamos a ver a continuación. Por favor, publicamos ahí. Julián, ¿qué dice este trino? Dice, usted, Álvaro, fue a Washington y casi le tiran misiles a Colombia. Ahora va a Ecuador y le ponen 100% aranceles a Colombia. O mala pata o malos amigos, dice Gustavo Petro. Listo. Ex senador Bolívar, ¿qué podemos decir sobre esto? Le preguntaba pues que ustedes qué saben sobre la posible participación o incidencia o influencia del expresidente Uribe en esta decisión que ha tomado Ecuador de imponer aranceles a Colombia. Bueno, buenos días nuevamente. Pues pruebas no hay, pero las coincidencias sí son bastante grandes, ¿no? Las denunció la embajadora de Colombia en Ecuador en el último Consejo de Ministros. Le dice al presidente de la República, qué coincidencia, 2 días antes de que Noboa impusiera el 50% de aranceles, el presidente Uribe estaba en Ecuador. Y 2 días antes de que lo subiera al 100%, 2 meses después, también Uribe estaba en Ecuador. Entonces, pues es una coincidencia, y como lo dice el presidente Petro en su trino, o mala pata, o sea, muy de malas, o algo pasa ahí. Pero ustedes saben que Uribe ha sido un hombre que le ha mentido al país toda la vida, desde su primer cargo en la Aerocivil, cuando repartió a diestra y siniestra las licencias a las avionetas y a las pistas de los narcotraficantes. Hasta hoy sigue mintiendo el señor. Sí. Entonces no se sabe, la verdad, y pues no hay una prueba, pues, pero sí la coincidencia es bárbara, pues. Sí, justamente estuvimos revisando pues si era cierto lo de esas coincidencias y en efecto encontramos que, como ya lo mencionaba, el expresidente estuvo en una conferencia allí en la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil, en donde habló justamente sobre temas de seguridad, sobre la política comercial entre los dos países, hizo un recuento de lo que fue todo su gobierno y demás. Encontramos que esa conferencia fue justo el día después de que Ecuador hiciera la primera declaratoria o declarara la primera medida de aranceles del 30% a Colombia. Veamos rápidamente este fragmento del expresidente Álvaro Uribe allí hablando en Ecuador. Quiero, como le prometí a los distinguidos periodistas, referirme a lo que hay en las noticias de hoy. Las decisiones del presidente Daniel Noboa y del presidente Gustavo Petro. Por supuesto me toma por sorpresa esto anoche al aterrizar en esta gran ciudad, en este gran país, en este país hermano. Diría lo siguiente: por un lado, hay que recuperar las cenizas de la comunidad andina para que vuelva a florecer. Necesitamos crear todas las condiciones para que nuestros países estén más integrados, se beneficien mutuamente, se ayuden, etc. Ahí está, Gustavo, el expresidente dice que lo tomó por sorpresa esa medida que incluso fue anunciada, él dice anoche, es decir, el día anterior. Álvaro Uribe presentó esta conferencia el 22 de enero y la noticia de Ecuador se conoció el 21 de enero de este año. De todas formas, así sigue pareciendo pues muy coincidencial pues que esto haya pasado justo cuando el señor Uribe estaba allá. Eso es muy, y es muy de la derecha, porque recuerden que quien empezó con esta guerra comercial en Estados Unidos fue Donald Trump, imponiendo aranceles a diferentes países de acuerdo a los intereses económicos de su país, pero digamos que sin querer hacer comparaciones, pues una cosa es Donald Trump, que tiene todo el poder, es la primera potencia mundial, y otra cosa es Ecuador, en venir a replicar esas prácticas
con sus amigos, con sus países vecinos. Colombia ha sido un país vecino. Hay una balanza comercial incluso muy pareja, era como de 1.200 millones de aquí para allá, de dólares, y 800 de allá para acá. Pero en medio de esos 2.000 millones de dólares que hay de balanza, de comercio entre los dos países, están unos empresarios y unos empleos. Entonces, cuando se suben los aranceles en ambos países, pues esos productos prácticamente que salen del mercado porque pues la gente no va a comprar unos productos con un sobreprecio del 100%, entonces se van a comprar productos similares que vengan de otros países. Entonces se ven perjudicados no solamente los dos países, sino muchísimos empresarios. Y esos empresarios son los que apoyan el uribismo, la mayoría. Entonces uno no encuentra esas incongruencias ahí como raras. Claro. Gustavo, pero pues la justificación que hace el presidente Noboa de Ecuador es pues fallas en la seguridad en la frontera. Esa es como la justificación para subir estos aranceles que ya van en un 100%. ¿Qué parte de esa crítica usted considera válida? Pues obviamente el narcotráfico se traslada hacia los países donde se los permiten. No es que Colombia va y los ponga allá, pues allá hay una frontera, ¿por qué no la cuidaron? ¿Y por qué hay narcotráfico en Ecuador? De la misma manera, ¿por qué lo hay en Venezuela? ¿Por qué lo hay en Colombia? Ahí hay que mirar cosas más de fondo. Y me llamó la atención también en ese Consejo de Ministros, que lo vi todo, una estadística que mostró la misma embajadora, o no sé si fue la persona que estaba reemplazando a la canciller que no estuvo, según la cual, y es un estudio liderado por una empresa colombiana que está bajo el mando de una persona que es de la derecha, según la cual ese estudio, la mayor incidencia de violencia en Ecuador no está en la frontera. Los invito a que busquen ese estudio. Yo la verdad ya no lo menciono mucho, pero digo, aquí hay un estudio que demuestra que en la frontera no es donde más violencia hay en Ecuador. Es más al interior, más hacia Guayaquil, etc. Entonces, pueden ser pretextos que buscan estos países de derecha para cerrarle el paso a los gobiernos de izquierda, como el de Gustavo Petro, porque pues todo el mundo sabe que Noboa pues, es una persona de la ultraderecha, igual que aquí en Colombia están buscando el poder ellos mismos. Pero ¿usted cree que pues podría ser que el interés, por ejemplo, por parte de un presidente como Noboa en no dejar que la izquierda siga en el poder sea tan grande como para pues generar una guerra arancelaria con un país tan importante en temas económicos para Ecuador como lo es Colombia? Pues fíjese que todo tiene, cada uno aporta un poquito a ese golpe blando que se da dentro del país. Entonces, si Uribe va a Ecuador y digamos que sí ha incidido en esas medidas, es seguir acorralando. Entonces aquí lo acorralan con las altas tasas de interés, entonces hagamos una guerra arancelaria aquí para que los aranceles suban. Entonces todo eso es un todo, yo lo veo como un todo, porque estoy seguro que hubiera un gobierno de izquierda, o estuviera Correa o algún otro gobierno anterior en Ecuador, esto no estuviera pasando. Claro. Además, cuando dice el mismo Gustavo Petro que él fue a Ecuador y se mostró amistoso desde el comienzo con Noboa cuando ganó, que fue invitado por él y que él estuvo allá con él, que él no entiende de dónde nace esa animadversión última, pero para mí sí tiene que ver con lo electoral. Estamos acercándonos a unas elecciones y lo que necesita mostrar la derecha en Latinoamérica, que es lo que está tratando de mostrar la derecha aquí en Colombia, es que esto fue un fracaso, que fue un gobierno que va a dejar el país en ruina. Bueno, todos los relatos que han venido armando y que desde luego los datos van desvirtuando. Por ejemplo, ayer bajó la pobreza nuevamente. Bueno, no es que haya bajado ayer, pero ayer mostraron datos de disminución de pobreza que no los puede mostrar hoy Argentina, ni los puede mostrar Ecuador, ni ningún gobierno de derecha de Latinoamérica. Otros 800.000 colombianos, ya en 2023 habían salido 1.600.000, en 2024 800.000. Falta el dato de 2025 y 2026, que seguramente va a ser más alto por el alza del salario mínimo del 23,7%. Y entonces es un gobierno que va a terminar como con 4 millones menos de pobres. Y sin embargo, esta gente insiste en que les crean que ha sido un fracaso, que hay que reconstruir a Colombia, cuando eso es lo que estamos haciendo, porque quienes
destruyeron al país fueron ellos. Nosotros apenas llevamos 3 años y unos meses en el poder y ellos tuvieron 200 años y esas estadísticas las recibimos fue de ellos. El hecho de ser el segundo país más desigual de la tierra no lo hicimos nosotros en 2 años, eso ya estaba así. Claro. La violencia viene de allá. Sí, de todas formas, pues quiero insistirle, Gustavo, pues que el expresidente Uribe, el señor Álvaro Uribe, pues ha incluso dicho que sí, es mentira lo que le está diciendo, se retira de la política porque él estuvo participando allí en unos eventos académicos y que no tuvo reuniones, y en eso él es enfático, con el gobierno ecuatoriano justo por esos días cuando se toman las medidas. De todas formas, hay quienes aseguran pues que el hecho de que él haya estado en un escenario académico con muchas personas que son líderes de opinión allí en Ecuador y demás, pues también es una especie de conspiración y que puede incluso pues afectar las relaciones de ese país con Colombia. Pues mira, es una coincidencia, pues, digamos, es un señor que no tiene ninguna credibilidad, pero vamos a creerle que es coincidencia. Pero también es coincidencia que en las elecciones que iba ganando Arauz, que era el candidato de Correa, que iba primero en las encuestas, una semana antes de las elecciones, va el fiscal general de la Nación colombiano y se para ya en una rueda de prensa a decir que Arauz tiene vínculos con el ELN y que les recibió $80,000 y arman todo un relato allá y eso se volvió un escándalo en Ecuador y Arauz perdió por pocos votos. Hace rato la política, la derecha colombiana está incidiendo en la política de ida y vuelta. Yo les invito a que revisen esa noticia cuando fue el fiscal Barbosa, tranquilito, con documentos a mostrar que Arauz tenía vínculos con el ELN. ¿Qué pasó con ese caso? ¿Dónde está Arauz en la cárcel? ¿Dónde pudieron después hacerle seguimiento a la noticia y demostrar que era cierto lo que estaba diciendo el fiscal Barbosa? Era mentira. Y Arauz perdió la presidencia, la izquierda perdió la presidencia por una incidencia de la derecha allá en Ecuador. Está pasando nuevamente. Ex senador Bolívar, aquí también tenemos otros trinos del presidente Gustavo Petro, que es el que realmente pone en la duda de la opinión pública si Álvaro Uribe tiene una relación o no con esta guerra comercial con Ecuador, y me llama la atención que habla mucho de Ipiales, de cómo lo recibe Ipiales, pone un video y habla de que Noboa y Uribe, a pesar de todo lo que han querido hacer, no pueden desatarse una guerra y demás. ¿Usted cómo ve que cala esto en los votantes tanto de Uribe como Petro, el tema de que se hable que lo están abucheando, de que realmente no es bien recibido en algunas partes y que esto también denota pues por las decisiones que ha tenido diplomáticas con este país? ¿Cree que eso está realmente moviendo la aguja electoral tanto para el poder popular del uribismo como el poder popular del petrismo? Sí, claro. Es que estamos a 1 mes y 2 semanas de las elecciones. Eso es, ya estamos al rojo vivo y aquí cualquier cosita se va a aprovechar. Por ejemplo, ayer el mismo gobierno convoca 4.000 empresarios de todo el mundo, una cosa formidable. Entonces, 10 o 20 por ahí dicen o silban, entonces ya dicen que todo el escenario, y no fue verdad. Entonces, pero cada cosa la van a aprovechar para eso. Y obviamente el hecho de que el presidente hubiera estado ahí en la frontera y hubiera hecho un consejo de ministros en Ipiales, lo cual demuestra que sí está, y lo ha hecho en La Guajira, yo mismo estuve en muchos consejos de ministros en muchas regiones muy olvidadas de Colombia, es llevar el gobierno, llevar todos los funcionarios, los directores, los ministros y ministras al territorio para que escuchemos a las personas, sus necesidades, eso lo hizo ya en Ipiales, precisamente dándole un espaldarazo a la gente que en la frontera es la que sufre las consecuencias de esta subida de los aranceles. Aquí se siente, de repente sube de pronto el arancel del arroz y cosas que importamos de Ecuador, pero la gente que hace que compra en la frontera es la que más lesionada se siente con estas medidas. Y por eso el presidente estuvo allá, pero sí tiene que ver todo con que se están acercando las elecciones, la derecha está angustiada porque pues no funciona en las encuestas, salvo en las que hace Atlas Intel, en las demás no.
que son sospechosas y están demandadas ante el CNE por falta del rigor técnico, eso pues, es otra discusión. Pero entonces sí están desesperados, necesitan regresar al poder, no a salvar a Colombia, si ellos fueron los que la hundieron. Gustavo, y pues ya para ir cerrando con este tema, digamos que de confirmarse, así como usted nos dice, que sí hay una estrategia política detrás de todo esto, como usted y otros personajes sugieren, el gobierno de Gustavo Petro primero anunció también, a raíz de que Daniel Noboa anunció los aranceles del 100%, él también anunció los aranceles del 100%, pero luego se echó para atrás. Eso no puede, digamos que indicar que el presidente Gustavo Petro está en una posición más débil frente a Daniel Noboa, y entonces en caso de confirmarse que esto se trata de estrategia política, ¿no estaría el gobierno perdiendo esta disputa al mostrarse errático? No, mira, lo que pasa es que si hubiera más comercio, si la balanza comercial estuviera más a favor de Ecuador, no estarían tomando esas medidas. Él las impone porque pues sabe que viene más mercancía de Colombia hacia Ecuador que de Ecuador hacia Colombia. Ok. Entonces es un tema de balanza comercial. Y por eso pues él cree que subiendo los aranceles pues va a disminuir las importaciones de Colombia, y lo ha logrado. Ahí también dieron en el Consejo de Ministros una estadística según la cual creo que ya ha disminuido como un 20% ese comercio. O sea que de 1.000 millones vamos a pasar, perdón, de 1.200 millones vamos a pasar a 1.000. Pero 200 millones de dólares para una economía fronteriza es un mundo de plata, un mundo de dinero, que seguramente por esos 200 millones de dólares menos de comercio, pues se van a disminuir X cantidad de empleos, no sabría yo cuántos, pero son empresas que van a vender menos y necesitan menos mano de obra. Es eso, más que todo, pero yo sí lo asocio con lo electoral. Es porque estamos viviendo un momento de elecciones en el que la derecha necesita retomar el poder, y en Ecuador hay un gobierno de derecha que les está colaborando. Perfecto. Entonces, para, digamos, como resumir las coincidencias de las que ustedes hablan, el señor Daniel Noboa, presidente de Ecuador, declara una sanción arancelaria para Colombia del 30% a todos los productos que se venden, o que más bien ellos compran de este país, el día 21 de enero de 2026. El 22 está el expresidente Álvaro Uribe en Guayaquil dictando una conferencia en la Universidad Espíritu Santo de Ecuador. Luego, en abril, el 9 de abril, la medida sube hasta un 100% de aranceles, y justo ese mismo día está el señor también Álvaro Uribe allí en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Además, como lo mencionaba Gustavo Bolívar, la embajadora de Colombia en Ecuador contó en el pasado Consejo de Ministros que cuando ella venía en el avión desde Quito aquí a Bogotá, se encontró con Diego Molano, quien también estaba en Ecuador reunido con algunas personas, según parece, del gobierno de Daniel Noboa. ¿Quién es Diego Molano? Pues el exministro de Defensa del señor Iván Duque. Por eso es que se está hablando entonces de estas coincidencias, y por eso es que el presidente ha dicho que detrás de la decisión de Ecuador y de esta tensión comercial que hay entre los dos países, pues estaría no solamente Álvaro Uribe, sino el uribismo en pleno. Mariana, ahora sí usted tiene preguntas sobre la campaña. Sí, Gustavo, yo quería hablar sobre algo que ha sido, pues, digamos, noticia en estas semanas, y son los constantes enfrentamientos que vemos entre Iván Cepeda y la candidata también Paloma Valencia en el escenario del Congreso, después incluso de un discurso en el que se habló de que iban a seguir asistiendo, digamos, con regularidad al Congreso y demás, y que la campaña se iba a realizar fuera de este contexto. ¿Cómo ve usted estos enfrentamientos, incluso señalamientos que se hacen de un lado y de otro en medio de los debates del Congreso? Pues normal, es porque ambos son senadores, y ninguno de los dos renunció a su credencial para ser candidato, porque la ley lo permite. La ley permite que yo no estoy de acuerdo con esa ley, pero permite que un candidato a la presidencia sea senador hasta el día de la elección, si resulta ganador, y si pierde, seguir de senador.
Entonces, pues es el lugar donde se encuentran los dos. Y como no ha habido debates, o por lo menos el candidato nuestro no ha querido ir a debates por razones que todos entendemos, y es que seguramente esos debates se van a volver una guerra de acusaciones, y además acusaciones falsas como las que vienen haciendo, que Cepeda es un guerrillero y etcétera. Él no tiene por qué exponerse a eso, y menos ante la opinión pública. Entonces, el escenario de debate se ha convertido en el Congreso de la República, en detrimento de Abelardo de la Espriella, que no es senador y que se ha quedado por fuera de esos debates. Pero, por ejemplo, el de anoche sí tiene toda la razón Iván Cepeda. Como un criminal y ya condenado, es que ni siquiera es que estuviera sindicado o imputado, no, condenado a 23 años de cárcel por robarle la plata del Estado a los pobres, porque es plata de Prosperidad Social, la entidad que yo dirigí. ¿Cómo puedes estar en el escenario ahí abrazado con los uribistas y todavía en el Congreso? A mí me pareció un descaro. No sé si es que la ley todavía se lo permite porque están esperando alguna instancia o etcétera, pero el mismo partido, yo creo que si nosotros tuviéramos una persona condenada, no vamos a permitir que asista a nombre de nuestro partido al Congreso de la República y a votar todavía. Increíble esa cosa. Entonces yo creo que el debate de anoche sí, lejos. Tiene razón Iván Cepeda. Gustavo, ¿pero le parece a usted estratégico que el candidato Iván Cepeda no se presente a los debates? ¿Cree que, por ejemplo, no estar y que otros candidatos presidenciales sí participen de estos encuentros, pues posicione las narrativas de esos candidatos y deje por fuera, por ejemplo, el discurso de Iván Cepeda? Pues él ha dicho que él asistiría bajo algunas reglas, pero no, yo no he visto que los medios hayan interesado pues en llamar a todos los candidatos a fijar esas reglas. ¿Cuáles son las reglas? No son reglas leoninas ni para él, sino simplemente respeto, es lo que él pide, y que los debates se centren en ideas y en argumentos. Entonces, si usted me va a hablar de educación, que eso es lo que ha pasado, yo he asistido a muchos de esos debates, entonces dicen, la pregunta es sobre educación. Es que Petro es un guerrillero. Entonces, siguiente pregunta sobre la economía. Es que Petro es un guerrillero y por eso la economía. Y entonces empiezan siempre a cogerse de todas las preguntas a decir, a sembrar el relato y a reforzarlo. Y eso es lo que no quiere Iván Cepeda, pues porque pues no debería ser así. Entonces, yo creo que si alguna cadena de televisión o de radio sienta a todos los candidatos y fijan unas reglas, yo sé que Iván Cepeda va. Nosotros lo invitamos aquí a Iván Cepeda y si usted nos puede echar una manito ahí, Gustavo, sería buenísimo. Pero justamente quiero preguntarle en línea con esta estrategia y es por esa encuesta que usted mencionaba de Atlas Intel, que fue pues la más reciente que conocimos la semana pasada y que sigue mostrando a Iván Cepeda como líder en intención de voto con un 37,8% de apoyos en la primera vuelta, pero esto digamos que es como el mismo nivel que él ha tenido durante las últimas encuestas, durante los últimos meses, y tampoco le alcanzaría para ganar en primera como quieren ustedes desde el pacto histórico y desde la campaña. Entonces, aquí hay quienes dicen, y lo mencionábamos, pues que Iván Cepeda, justamente por estas decisiones de no ir a debates y demás, pues no está haciendo campaña. Él está, o hay quienes piden que empiece ya, ahora sí, a hacer campaña para que estas cifras entonces crezcan. ¿Qué se puede decir sobre eso? Bueno, se tiene esa percepción de que no está haciendo campaña, pero lo que pasa es que es una campaña con diferente estrategia. Entonces, ¿qué es lo que dice el candidato? En vez de hacer 5 reuniones chiquitas en la semana, hagamos una grande en la semana o 2. Por ejemplo, la semana pasada estuvo en Pitalito, pero también estuvo en Barrancabermeja y fueron 2 grandes manifestaciones. Por su lado, Aida estuvo en Cauca y ustedes vieron las fotos impresionantes. Yo mismo quedé aterrado la cantidad de gente que fue. Entonces están los 2 por todo el territorio. Lo que pasa es que no hacen una reunión todos los días en un desgaste, porque eso sugiere un desgaste y también un gasto, que la campaña ha sido clara en advertir que esta va a ser una campaña austera, tal vez va a ser la campaña más barata de las 3. Entonces lo que hacen es concentrar mucha gente en un solo sitio y 2 veces a la semana o 3, no todos los días. Entonces sí se está haciendo campaña.
sí hay austeridad. Ustedes no han visto vallas todavía, ni propagandas en radio, televisión, las va a ver, pero la estrategia es que la poca plata que hay, usarla en los últimos días de campaña, que es cuando, según los estadígrafos, los expertos en marketing político, cambian su voto la mayoría de las personas, donde deciden su voto, perdón. Las últimas 2 semanas, Pero cuando no es la arriesgado, gente que Gustavo. está indecisa decide su voto. Pero no es arriesgado esperar hasta las últimas 2 semanas para ya lanzarse Sí. con toda. Y además sabiendo pues que ustedes quieren ganar en primera, entonces, ¿cómo lograrlo? Sí, sí es arriesgado, pero hay una realidad, y es que el CNE no permitió que nuestro candidato fuera a la consulta. Una cosa absurda, porque tanto Daniel Quintero como Cepeda habían estado en esa consulta, pero sí autorizaron a Daniel Quintero, pues para poder romper el movimiento y que de repente Roy sacara más votos que Cepeda y lo hubiera doblegado por ahí a una candidatura vicepresidencial, pero no le permitieron a Iván Cepeda. Entonces, al no haber ido a la consulta, pues se deja de cobrar un voto de reposición que tradicionalmente nosotros hemos usado para hacer la primera vuelta. Ustedes recuerdan que Petro siempre fue, tanto en 2018 como en 2022, a las consultas y de ahí sacaba 3 millones, 4 millones de votos y esa plata la usábamos para hacer la primera vuelta. Esta vez no hay esa plata. Entonces estamos pendientes de los créditos de los bancos porque el candidato tampoco ha querido recibir donaciones ni aportes de particulares. Ha sido una campaña muy pulcra. Puede que esto nos pase factura, puede que no. De repente, si la gente lo está entendiendo, es la manera en que un candidato puede llegar totalmente independiente a gobernar, sin deberle nada a nadie, sin deberle favores a uno y al otro, que eso es lo que en última hace que los presidentes, cuando llegan allá, empiecen a tomar medidas que uno se aterra, uno dice, oye, este tipo, ¿por qué está con esta persona? O este tipo, ¿por qué está haciendo esto? Es porque en campaña pues se adquieren compromisos. Él ha querido que se adquiera el menor número de compromisos y no comprometerse con dineros particulares, ni de testaferros, ni de contratistas, menos de narcos, que eso pasa mucho en las campañas. Entonces yo creo que eso puede tener una ganancia por un lado, porque la gente se da cuenta que vamos a tener un presidente supremamente independiente, pero también pues lo que ustedes dicen es un riesgo porque pues hay menos publicidad, no se siente la campaña, aunque nosotros sabemos que se está moviendo muy duro en los territorios. Ex senador, referente a esa independencia que usted marca, yo tengo muy presente que usted ha sido los mayores críticos de Roy Barreras, de Armando Benedetti y otros personajes que han estado al interior del gobierno Petro y que estuvieron en la campaña de Gustavo Petro. ¿Usted cómo ve si tienen cabida los Benedettis, los Roy Barreras en esta nueva promesa de continuismo del progresismo con Iván Cepeda a la cabeza? Pues la línea que nos ha dado... Ay, Uy. Oh, por Dios, ¿qué pasó? Uy. estuvo muy fuerte esa pregunta, Sí. Julián. Benedetti se nos metió ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Gustavo? No. Ok. Ex senador Bolívar, ¿nos escucha? No, no está. Pegasus haciendo las suyas aquí. Bueno, tenemos encuesta referente a nuestro tema principal. ¿Crees que Uribe está detrás de la guerra comercial con Ecuador? Es obvio, Petro tiene razón, es la primera opción. Pura paja, son delirios de Petro y me da igual, está ganando la primera opción con el 89%. Por favor, denle like a este video. ¿Cómo es posible que seamos 600 personas ya conectadas y solo tengamos 11 likes? Por favor, a la manito, a seguirnos en todas las redes sociales, a compartir esta transmisión y por supuesto a comentar sobre todos los temas que tenemos para el día de hoy porque apenas estamos arrancando y si nos dejan su like, pues vamos a hacerlo con más entusiasmo, si no, pues nos vamos. La paz también se refleja en las sonrisas de los niños que crecen con más oportunidades. Cuidar el territorio es garantizar el bienestar de las próximas generaciones. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá.
Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?